Es 1914. Europa aún respiraba el perfume de los valses vieneses mientras las sombras del progreso industrial se alargaban sobre los campos dorados. Las potencias bailaban una danza diplomática sobre un suelo que ya temblaba. El plan Schlieffen, las alianzas secretas, los ultimátums. Todo era parte de una coreografía que no podía detenerse. Y el disparo en Sarajevo sería el eco que rompería el cristal de la civilización. La guerra no llegó como un rugido, sino como un susurro que se convirtió en grito. Antes del rugido atronador de la artillería, hubo susurros. Europa soñaba con imperios eternos, pero bajo la superficie de elegancia y diplomacia, la tierra temblaba. En 1914, Europa era un tablero de ajedrez tallado en orgullo y pólvora. Las piezas estaban a la espera. Una joven y hambrienta Alemania afilaba su acero bajo la sombra de Bismarck. Una herida Francia tejía alianzas como redes de salvación, y una Rusia, madre de eslavos, extendía sus brazos hacia los Balcanes, donde Serbia ardía con el fuego de la unificación. Antes de la Gran Guerra, las potencias jugaban a la paz, pero en casa preparaban sus arsenales. Entre los años 1871 y 1914, conocidos como la paz armada, fueron el reflejo de un entendimiento tácito. Todos sabían que se avecinaba un conflicto, pero nadie imaginaba su magnitud. Fue una época de inversiones masivas en armamento que produjo ejércitos modernos, aunque como vimos en el video anterior, estaban regidos por doctrinas del pasado. Este gran conflicto también fue síntoma de las tensiones entre potencias. Conozcamos un poco más a las piezas sobre el tablero. Primero, la joven y hambrienta Alemania, la potencia en auge. Tras lograr la unificación de los estados alemanes y crear el Imperio Alemán, luego de su victoria en la Guerra Franco-Prusiana de 1870, buscaba consolidar su posición como potencia mundial y romper el cerco diplomático impuesto por Francia y Rusia. El imperio, bajo la Belle Politique, promovió un nacionalismo fervoroso y una política exterior más ambiciosa y menos conciliadora. Buscaba, como se decía entonces, su lugar bajo el sol. Esta postura tuvo como consecuencia la pérdida de alianzas clave y la formación de una coalición de enemigos. De esta forma, falló en evitar una guerra en dos frentes, un error que resultaría fatal en 1914. También estaba la herida Francia, una potencia fragmentada. Aunque orgullosa de sus colonias en África y Asia, sufría una guerra ideológica interna. Por un lado, los monárquicos nostálgicos del antiguo régimen, apoyados por conservadores y religiosos. Por otro lado, los republicanos radicales defensores de la laicidad, el progreso social y la separación entre iglesia y Estado. Y finalmente, los socialistas, influenciados por Marx, que ganaban fuerza entre obreros y campesinos. Pobres diablos. No muchos años después, Rusia demostraría lo que trae esa ideología: miseria. Tras su derrota en la Guerra Franco-Prusiana, quedó un profundo sentimiento de humillación y deseos de venganza. Francia aspiraba a recuperar Alsacia y Lorena, mientras observaba con temor el auge industrial alemán. Esto la llevó a formar alianzas para contener el expansionismo germánico. Paradójicamente, aquellas alianzas que pretendían disuadir la guerra fueron las mismas que, llegado el momento, provocarían un efecto dominó que transformó un conflicto regional en una guerra mundial. Tampoco podemos olvidar a la madre de los eslavos,
Rusia, la potencia de hierro hueco, un imperio fuerte por fuera, débil por dentro. Su territorio abarcaba una sexta parte del planeta y contaba con un ejército numeroso con millones de soldados. Sin embargo, su economía era frágil, basada en el trabajo campesino y las exportaciones básicas, y dependía de la inversión extranjera. Su industrialización no velaba precisamente por sus ciudadanos. Existían fábricas, sí, pero estaban enfocadas en fortalecer el ejército y la infraestructura militar, no en mejorar la calidad de vida civil. El Imperio ruso promovía el paneslavismo con el objetivo de unir a los pueblos eslavos bajo su liderazgo, un espíritu heredado del Rus de Kiev, considerado la madre de todas las ciudades rusas. Esto generó tensiones con el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, pues Rusia se concebía como la protectora natural de los eslavos, especialmente frente a las potencias germánicas y latinas. ¿Y cómo olvidar a la dual Austria-Hungría, la potencia dividida? Puede compararse con un reloj barroco, ornamentado pero desajustado, donde cada engranaje gira en dirección opuesta. Todo comenzó con el compromiso de 1867 que unió al Imperio Austriaco con el Reino de Hungría. De la noche a la mañana, su territorio se expandió hasta abarcar regiones que hoy forman parte de 13 países, con una población compuesta por 11 grupos étnicos que difícilmente aceptaban una coexistencia forzada. Tras la anexión de Bosnia-Herzegovina en 1908, aumentaron las tensiones con Serbia, que buscaban unificar a todos los pueblos eslavos del sur, chocando directamente con los intereses del imperio. Serbia interpretó esta anexión como una provocación directa y una amenaza a su influencia en los Balcanes. Esto desembocó en el atentado de Sarajevo, cuando un joven de 19 años, Gavrilo Princip, vinculado a la organización Joven Bosnia, apoyada por sectores de la sociedad secreta serbia conocida como la Mano Negra, asesinó al archiduque Francisco Fernando de Austria y a su esposa Sofía Chodek. La muerte del heredero del Imperio Austrohúngaro marcó un punto de no retorno. Y tal como dijo Julio César al cruzar el río Rubicón, alia iacta est. Los dados ya habían sido lanzados y toda posibilidad de marcha atrás en ese instante desapareció. El destino había sido sellado con sangre. Habiendo conocido las piezas, veamos ahora los movimientos que condujeron al desastre. Tomemos como punto de partida el asesinato del archiduque el 28 de junio de 1914. Tras un mes de negociaciones fallidas, el 28 de julio, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia con el respaldo de Alemania. Esto provocó que, el 30 del mismo mes, Rusia movilizara su ejército en defensa de Serbia, lo que llevó a Alemania a emitir un ultimátum exigiendo el cese inmediato de la movilización. Sin embargo, Rusia lo ignoró. El 1 de agosto, Alemania declaró la guerra a Rusia, lo que impulsó a Francia a iniciar su propia movilización. El 3 de agosto, Alemania también le declaró la guerra a Francia e invadió de inmediato la neutral Bélgica, lo que llevó al Reino Unido a responder con una declaración de guerra. El 6 de agosto, Austria-Hungría declaró la guerra a Rusia. Como consecuencia, Francia e Inglaterra le declararon la guerra de vuelta al Imperio Austrohúngaro. Finalmente, el 23 de agosto, Japón declaró la guerra a Alemania, motivado por sus ambiciones en Asia y los acuerdos que mantenía con Inglaterra. Y así cayó Europa, no por el estruendo de un solo cañón, sino por el peso acumulado de siglos de orgullo, ambición y heridas mal cerradas. Los imperios que durante décadas habían tejido alianzas acumulaban rencores como pólvora seca, esperando apenas una chispa. Y esa chispa fue Sarajevo.
Los reyes y cancilleres creyeron que la guerra sería breve, que los soldados volverían para Navidad. Pero en lugar de gloria, encontraron barro, gas, plomo, fuego y trincheras sin final a la vista. Las flores del siglo XIX se marchitaron bajo el humo de una guerra que devoró a toda una generación. La vieja Europa murió en 1914, no en los mapas, sino en el alma de sus pueblos. Lo que vino después ya no fue un vals vienés, sino un requiem para los imperios. Porque cuando las piezas se pusieron en marcha, no hubo jaque, no hubo mate, solo un tablero cubierto de cenizas. Y así comenzó la guerra que lo cambió todo. Una guerra que no debía ocurrir, pero que quizás nunca hubo manera de evitar. Bueno, has llegado al final. No olvides apoyarnos con tu like y suscribiéndote a nuestro canal. Todo inició cuando el tiempo fue uno solo y los ecos del mundo quedaron cautivos en esta bitácora del infinito.